Alcira inspírase en Pontevedra para avanzar na súa aposta por recuperar o espazo urbano para as persoas. Eles están aquí por profundizar un pouco no modelo porque están tamén intentando mellorar a calidad urbana da súa cidade, que é unha cidade pois moi interesante, xa fixeron algunhas peatonalizacións, pero bueno, querían conocer o modelo de Pontevedra en profundidade. Llevamos tiempo, desde el principio de legislatura, queriendo venir, incluso de la legislatura anterior, que no estaba yo como alcalde, ya estuvimos hablando con Diego, el anterior alcalde, también de Compromís, que teníamos mucho interés en conocer Pontevedra y cómo ha ido evolucionando. Hemos hecho, como ha comentado el alcalde, nuestros pinitos, hemos ya peatonalizado bastantes vías. Queríamos poner en marcha todavía más plataformas únicas como las que tenéis aquí, entonces queríamos conocer de primera mano todo lo que habéis hecho porque sois referencia a nivel europeo. Unha delegación do municipio valenciano de 49.000 habitantes encabezada polo seu alcalde visitou a cidade. Chegaron onte pola noite. Hoxe mantiveron unha reunión co rexedor pontevedrés e co director xeral de Protección Cidadá, Daniel Macenge, para afondar no modelo. Allí yo tengo una frase que me gusta mucho comentar, que aquí he visto que la habéis puesto en práctica desde hace mucho tiempo, que la ciudad tiene que ser para los niños y para los mayores. Si conseguimos que sea para los niños y mayores, es para todo el mundo. Pues eso, lo habéis conseguido. Yo he venido a aprender y he aprendido. Segundo explicou Alfonso Domínguez, o que lle chamou máis a atención foi que o modelo pontevedrés non se basea na prohibición, senón nun cambio nas prioridades. Tamén que a xente asuma estes cambios como propios. No estamos hablando de prohibir a los coches porque los servicios, como os han comentado, tienen que entrar, porque si no la ciudad no funciona, sino que la prioridad ya no es del coche. Ha cambiado, es prioridad invertida desde la gente, como nosotros queremos recuperar la ciudad para las personas. Han desaparecido, eso es para mí básico y excepcional. No ver coches aparcados ya es una gran ventaja, una gran batalla ganada. Y luego que los que entren a velocidad del peatón, del vianant que decimos nosotros allá, pues la verdad es que es lo que necesitamos para volver a vivir las calles. A delegación de Alcira visitou Pontevedra aproveitando unha viaxe programada a Coruña para participar no terceiro foro de Axenda Urbana.